Reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la clase pautada para hoy, lunes 23 de junio. Y bueno, esa clase es precisamente la resolución de los dos problemas que estuvieron en la segunda evaluación, escrita de esta segunda corte. Evaluación que presentaron ustedes el pasado jueves 19 y finalizó para viernes 20. Ok, entonces vamos a iniciar. Bien, esa evaluación, pues como lo dije ahorita, estuvo estructurada con dos problemas, con la resolución de dos problemas. Vamos a ver el problema uno. Y decía así el enunciado: localiza el centroide del área plana mostrada en la figura. Y allí se le suministraba la figura. Entonces, vamos a analizar el primer paso, ¿verdad? Vamos a realizar el primer paso, que es analizar el dibujo. Entonces, observamos que el dibujo del área plana no es una forma básica, no es de las formas primitivas, sino que es una forma compuesta. Entonces, hay que tratar de ver su geometría para identificar cuántas y cuáles formas básicas requiero yo para obtener esta forma compuesta. ¿Ok? Esa es la idea de este tipo de ejercicio. Que las formas compuestas pues las podamos subdividir en formas básicas que me coincida con las formas básicas, con un círculo, un rectángulo, un trapecio, un triángulo, etcétera. Y bueno, ya después pues viene el procedimiento de resolución, de llenar una tabla por cada una de las formas básicas. Entonces, también, aparte de eso, de identificar esas formas básicas, debemos fijar el sistema de referencia. Allí lo he colocado, aunque ya previamente con la figura ya venía el sistema de referencia, ¿verdad? Porque ya la figura traía dónde está ubicado el eje coordenado y dónde está ubicado el eje coordenado X. ¿Ves? Entonces, por ese motivo, pues ya estaba como que preasignado el sistema de referencia. Entonces, bien, de todas maneras, pues si alguno pues se sentía con libertad de escoger otro punto, no había problema. Yo se lo iba a validar igualmente en el examen. Pero lo que sí es importante es que me lo tenía que indicar. Si se sentía más cómodo reubicando el sistema de referencia en otro punto, chévere, perfecto, pero me lo tenía que indicar, eso sí, ¿de acuerdo? Para yo poder ver las coordenadas que ubicó respecto a ese sistema de referencia que, que fijó, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí era importante, que me lo indicara. Bien. El siguiente paso, bueno, es precisamente identificar esas formas básicas que pueden armar, que pueden componer esta forma eh, compuesta. Entonces, bien, una forma básica que identificamos es un triángulo rectángulo, que está resaltado allí de color azul. Y la otra forma básica que identificamos es un cuarto de círculo. ¿Ok? Entonces, esta forma compuesta que nos ha dado originalmente el problema, yo la puedo estudiar a través o basándome en dos formas básicas, en un triángulo y en un cuarto de círculo. Bien, entonces, una vez que tengo desglosada esa forma compuesta, la tengo desglosada en formas básicas, observamos que el triángulo, por ejemplo, me suministraron la altura, ¿verdad?
que iba a ser estos 15 pulgadas. Y en el cuarto de círculo me suministraron el radio, ¿verdad? Que sería este 9 pulgadas. ¿Ok? Y claro, ese cuarto de círculo, al conectarse acá con la base del triángulo, coinciden. Entonces quiere decir que ese triángulo iba a tener de base 9 pulgadas también. ¿Ok? Bien, entonces esta forma compuesta va a ser igual entonces a un cuarto de círculo más un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ese sería nuestro desglose, nuestra área desglosada. Luego de tener eso identificado, entonces procedemos a llenar la tabla. Y bien, como lo hemos visto en la clase, esa tabla iba a tener estas 6 columnas, ¿verdad? En la primera columna iba a tener los componentes, ¿verdad? Los componentes eh, se refiere a esas formas primitivas, a esas formas básicas que logramos identificar y que nos ayudan a formar, a armar esta forma compuesta. A eso se refiere con componente, las formas básicas que me componen esa forma dada en el problema. ¿Ok? Bien, el área es la segunda columna, sería el área. Como las medidas fueron dadas en pulgadas, pues vamos a trabajar esta tabla en pulgadas. Entonces el área sería pulgadas cuadradas. Esta sería el área de cada figura componente, de cada figura básica. Luego vamos a tener la componente la coordenada X del centroide de esa figura componente. ¿Ok? Repito eso para que quede claro. Esta X que estamos viendo aquí es la coordenada X del centroide de la figura básica. ¿Ok? De las figuras básicas que yo estoy colocando allí. En este caso son dos. Sería la componente X donde está el centroide en el triángulo y la componente X donde está el centroide en el cuarto de círculo. Bien, de manera análoga, en la cuarta columna es la componente Y de esos centroides, de esas figuras básicas. Y luego viene unos productos, ¿verdad? Que sería multiplicar esa coordenada X por el área. El resultado de esa multiplicación, pues, tendría como unidad de medida pulgadas al cubo. Y la última columna de la tabla es el producto de multiplicar la coordenada Y por el área. Igualmente, el resultado tendría unidades de medida de pulgadas al cubo. Bien, entonces, continuando, ahí tenemos las figuras nuevamente para guiarnos. Entonces vamos a iniciar colocando las dos figuras componentes, un cuarto de círculo y un triángulo. Ahora vamos a proceder a colocar el área del cuarto de círculo. Si, si hacemos uso de la tabla, ¿verdad? Porque no lo sepamos de memoria, entonces vamos a ubicar cuál es el área de un cuarto de círculo. Bien, ahí tenemos la tabla. Vamos a, vamos a identificar cuál será el, el cuarto de círculo. Allí lo tenemos resaltado. Y lo que nos interesa en este momento es ubicar el área. Entonces el área es esa que ustedes ven allí. Pi por radio al cuadrado entre 4. Regresamos a la tabla y allí lo tenemos ya anotado. ¿Ok? Aquí lo tenemos ya anotado, la fórmula sustituida con sus valores. Pi por radio al cuadrado sobre 4. Pero este radio que va al cuadrado aquí es este valor que estamos viendo aquí. Como el radio vale 9 pulgadas, por eso se coloca aquí de una vez. Pi por 9 al cuadrado entre 4.
y allí está el resultado. Ahora viene la coordenada X del centroide de ese cuarto de círculo. Entonces vamos a regresar a la tabla para ver cuál sería la fórmula para calcular esa coordenada X. Entonces allí tenemos ubicado en la tabla el área que es un cuarto de círculo y ahora procedemos a irnos a la columna donde me indica el X bar, o sea, cómo yo calculo la coordenada X del centroide de ese cuarto de círculo. Entonces me dice que yo lo voy a ubicar eh, efectuando esa operación, ¿no? Efectuando esa fórmula. 4 por radio sobre 3pi. ¿Ok? 4 por radio sobre 3pi. Y algo importante que les resaltaría yo en esta tabla es lo siguiente. Es el dibujo aquí del cuarto de círculo. Fíjense que la X, esa coordenada X del centroide, está medida desde el lado vertical, ¿ya? Desde el lado vertical hacia adentro. ¿Ok? Esa sería esta distancia X bar. Ese sería el centroide, la coordenada X del centroide. Bien, entonces la fórmula es 4 radio sobre 3pi. Volvamos a la tabla y allí tenemos la fórmula anotada. 4 radio sobre 3pi. Como ya nosotros sabemos que el radio en este cuarto de círculo vale 9 pulgadas, entonces yo el radio lo sustituyo por el 9 pulgadas de una vez. Sería 4 radio, o sea, 4 9 sobre 3pi. Efectúo la operación y la coloco acá mismo. Ahora, aquí hay un dato importante, algo interesante que sería lo siguiente. Este signo menos que está acá es importante saber por qué se coloca allí. Entonces, observen que ese signo menos es porque precisamente la distancia X barra es medida desde el origen del sistema, ¿verdad? Pero hacia el lado negativo del eje X. ¿Ok? Hacia la izquierda, hacia el lado negativo del eje X. Allí es donde está ubicado el centroide. Entonces, ese centroide, ¿verdad? Sabemos que va a estar ubicado en un punto sobre esta línea punteada. En algún lugar, pero sobre esa línea punteada va a estar el centroide. O sea, lo que faltaría para ubicarlo exactamente es su coordenada en Y hacia acá. ¿Ok? La coordenada Y que ahorita la vamos a ubicar. Bien, pero ahorita que estamos hablando de la coordenada X de ese centroide, es importante entonces entender que como ese punto, ese centroide en esta figura, está ubicado es hacia la izquierda, en un punto hacia la izquierda, entonces la coordenada X tenía que ser negativa. Tiene que ser negativa, pues de acuerdo al sistema de referencia que nosotros hemos seleccionado. Entonces, como queda en el lado negativo, por eso es que proviene este signo negativo que está aquí. ¿Ok? Al efectuar las operaciones, el signo negativo se debe mantener acá. El resultado aquí final de estas operaciones es menos 3,82. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que surge ese signo negativo. Ahora vamos a continuar con la Y barra, o sea, con la coordenada Y del centroide. Entonces, volvemos a la figura, a la tabla, para ver cuál es la fórmula para calcular ese Y barra. Bien, aquí estamos nuevamente. Vamos a ubicar un cuarto de círculo. Allí tenemos resaltado el cuarto de círculo y la fórmula sería exactamente igual que la X. 4R sobre 3pi. Le regresamos a la tabla y coloco nuevamente el resultado. 4R sobre 3pi. Acá lo estoy resaltando en este momento. Y esta R que va acá en este lugar que estoy señalando, en vez de colocar la R, pues hemos sustituido de una vez por su valor numérico.
acá en la figura me están diciendo que el radio es 9 pulgadas. Entonces por eso sustituyo el 9 de una vez acá donde va el radio. Y bueno, luego de efectuar las operaciones obtengo 3,82. En este lado, en este caso, el Y barra es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque tal como lo indica la figura, el Y barra es medido hacia arriba, hacia el sentido del eje positivo Y, tal cual como lo estoy resaltando en este momento allí. Porque el Y barra es medido hacia el lado positivo del eje Y. Entonces, la intersección de esas dos coordenadas quiere decir que en este punto que estoy señalando en rojo en este momento, es donde está el centroide de un cuarto de círculo. ¿Ok? Ese punto, por ser un punto en el plano, pues para ubicarlo tengo que decir dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Bueno, ahí tenemos las dos coordenadas. La coordenada X es este X barra que está acá, que es este menos 3,82. Y la coordenada Y de este punto es este Y barra que está acá, que en la tabla me dicen que su valor es 3,82, pero positivo. Bien, entonces ojo aquí y muy atentos aquí en este llenado. Bien, continuamos. Lo que sigue es el producto de la X por el área. Eso lo multiplicamos. Sabemos que ese producto dio con el signo negativo, así como lo estoy resaltando, porque el área sí es positiva, ¿verdad? Déjenme indicárselos acá. El área es este número, es un número positivo, pero la X que está acá es un número negativo, que es este negativo que está acá. Entonces usted lo que tenía que realizar en el examen era multiplicar este negativo por esta área que está aquí y usted obtiene este número que está aquí, obviamente en negativo. Bien, bueno, y ahora viene rellenar este espacio que sería el producto de la Y por el área. La Y es un número positivo y la vamos a multiplicar por esta área que es otro número positivo. Entonces, el resultado de esa multiplicación obviamente es otro positivo. De esa forma, hemos llenado toda la línea que tiene que ver con un cuarto de círculo. ¿Ok? Me refiero a la línea de la tabla. Toda la línea que tenía que ver con un cuarto de círculo ya ha sido llenada. Ahora pasemos a triángulo. Lo primero que tengo que llenar en la tabla para la figura del triángulo es el área. Entonces, quien no lo recuerda, vamos a regresar a la tabla para ver cuál es la fórmula. Bien, entonces la fórmula es la que acompaña la siguiente figura. Ahí tenemos resaltada la figura de un triángulo. Es importante entender las figuras allí en esa tabla. Es importante entender las figuras porque si usted no entiende la figura y no hace la adaptación, la interpretación allá en la tabla que estamos llenando, usted va a tener un enredo allí y posiblemente no calcule el resultado correcto. Entonces, vamos a entender acá algo, ¿no? El triángulo, así como está presentado en esta tabla, observe que él está con el vértice hacia arriba. ¿Lo ve? Está apoyado, ¿verdad? En su base. Fíjense que aquí dice B de base, ¿verdad? O sea que la base está dividida en dos porciones, ¿verdad? Una primera porción que es la mitad, dice B entre 2, y esta otra porción que es B entre 2. O sea, eso es lo que significa, ¿verdad? Es que toda la base medía B de varina, de base, pero esta línea punteada que va desde el vértice superior hasta la base, el punto a donde llega aquí a la base es el punto medio. Eso es lo que quiere significar.
Entonces, como está en el punto medio, esa línea punteada, entonces quiere decir que la mitad de la base, pues es exactamente B2. Y la otra mitad de la base, pues lógicamente es B2, B entre 2. Bien, esa línea punteada, entonces repito, es una línea punteada que va desde el punto medio de la base hasta el vértice superior. Y el dibujo me está indicando de que sobre esa línea punteada se encuentra el centroide de la figura, ¿verdad? Se encuentra el centroide de la figura. Ok, por lo menos ese es un dato. Luego me dice que la altura de este triángulo es h. Aquí la vemos resaltada en la figura. Y me está diciendo que la distancia que hay entre la base y el centroide, esa distancia es lo que nosotros vamos a conocer como y bar. ¿Ok? Bien. Luego de entender y familiarizarse bien con ese triángulo, entonces vamos a ver el área. Dice que es base por altura sobre 2. Regresamos a la tabla y allí lo hemos colocado. La base es este 9 que está aquí, ¿verdad? Que les estoy resaltando en este momento. Esta es la base, 9. Por eso se ha colocado acá este 9 en la tabla. Luego la altura viene siendo este valor, 15 pulgadas. Recuerden lo que yo les decía ya en la tabla, que esta altura en la H está medida desde acá de la base, ¿verdad? Hacia el vértice. Lo que pasa es que acá el vértice es como decir que el triángulo está acostado. Vamos a utilizar esa forma coloquial de decirlo. Aquí el triángulo está acostado. ¿Ves? A diferencia de allá en la tabla, el triángulo está con el vértice hacia arriba, hacia el norte, ¿ves? Y en cambio aquí, el vértice es este, está hacia la derecha. Bien, entonces este 15 pulgadas que está aquí es precisamente H, la altura del triángulo. ¿Ok? Bueno, por eso ese 15 se colocó aquí, aquí en la tabla. Bien, entonces la fórmula del área del triángulo es base, que es esto, por altura entre 2. Si usted efectúa todas esas operaciones, obtiene este valor de 67,50. Ahora viene el cálculo de la X, o sea, el cálculo de la componente, de la coordenada X del centroide. Bien, entonces vamos a ver en la tabla, tenemos acá el triángulo y observamos que la X allá en el gráfico que estoy, en la tabla que estoy llenando, la X allá en la tabla es, en la tabla azul, vamos a decirlo así para diferenciar, la X barra allá en la tabla azul, aquí en esta tabla que estamos viendo en este momento, es la Y. ¿Ok? ¿Por qué no es lo mismo? Porque les acabo de comentar que aquí el triángulo está como de pie, tiene el vértice hacia arriba. ¿Ves? Entonces, por eso es que esta medida de H3 es la altura, ¿verdad? Es la Y barra. Pero cuando yo me voy allá a la tabla azul que estamos llenando, eso que llamamos aquí Y barra, allá se convierte en X barra. Ese es lo que tienen que estar pendientes cuando ven una figura en esta tabla que estamos viendo. Hay que ver cuál es la orientación, la disposición que tiene el triángulo aquí en esta tabla para relacionarlo con la posición en que lo veo allá en la tabla azul. Bien, entonces aquí me están diciendo que la distancia que hay desde la base, vamos a decirlo con esas palabras para que lo vean mejor. Esta Y barra que estoy resaltando acá en el triángulo, esa distancia Y barra, fíjense que es la distancia que hay entre la base y el centroide. ¿Ok? Es la distancia que separa el centroide de la base. Entonces, ¿esa distancia cuánto es? Bueno, eso es lo que nos está resaltando aquí el círculo rojo. La altura entre 3. Esa es esa distancia.
Entonces vamos a regresar al cuadro azul y fíjense que ya yo lo coloqué, ¿verdad? H entre 3. ¿Cuánto es el H? 15 pulgadas. Es este 15 que está aquí, ¿ves? ¿Ves que el triángulo está acostado? Entonces, por eso es que la distancia que se llama ya y barra, en realidad aquí en el cuadro azul es X barra. Bien, entonces la altura entre 3, eso viene a ser 5, ¿ok? Y vamos a resaltarlo ahí en el triángulo y allí lo tienen, ¿ves? Entonces acá les he dibujado el X barra, ¿verdad? Esta parte que está acá y les he trazado esta línea trazo corto para que puedan percibirlo, ¿ves? Si ustedes recuerdan el triángulo que está allá en la tabla anterior, ustedes ven que esta misma distancia es la misma, pero allá lo llaman Y barra. Y en cambio aquí es X barra, como lo estoy resaltando en rojo en este momento. ¿Ok? Entonces, esa es la compaginación, la sincronización que ustedes tienen que tener de las dos tablas. Recuerdo inclusive que les decía estas palabras. Esta distancia que les estoy resaltando en rojo en este momento es la distancia que hay entre la base y el punto donde está el centroide. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora falta calcular aquí en la tabla azul la coordenada y del centroide. ¿Cuál es la coordenada y? Entonces, aquí se vuelven a invertir las cosas, ¿no? Aquí en esta tabla azul, lo que es Y barra, allá en la otra tabla es X barra. Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a calcular es X barra, pero no está. ¿Eh? No hay forma. ¿Por qué no hay fórmula? Porque en realidad hay que deducirlo en la misma figura del triángulo, ¿ves? Entonces, vamos a regresar a la figura del triángulo. Y les vuelvo a repetir lo que les comenté hace unos pocos minutos. En esta figura, a mí me da como dos datos para yo ubicar el centroide. El primer dato es esta distancia y barra, que allá en la tabla azul ya estamos claros que es X barra. Es la distancia que hay entre la base y el centroide. Muy bien. El otro dato que a mí me dan del centroide es que es un punto que está ubicado en esta línea punteada. ¿Ves? En esa línea punteada está ubicado el centroide. Esa línea punteada parte desde acá del vértice superior y llega hasta el punto medio de la base. Entonces, cuando yo coloco esa línea trazo corto allí y además trazo esta línea horizontal cuando yo tengo la distancia, entonces, donde se intersectan esas dos líneas, ese punto de intersección es el centroide. ¿Ves? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo debería hacer ahora para calcular la X? Bueno, vamos a regresar a la figura, a la tabla azul, que allí lo vamos a ver mejor. Bien, entonces fíjense, vamos a calcular Y, así como lo dice acá la lámina. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, voy a trazar la línea de trazo corto. Observen la que ya se ve acá. ¿Ok? Se las voy a resaltar en rojo en este momento para que me sigan. Observe que la línea trazo corto va entonces desde el vértice que allá era superior y aquí como el triángulo está acostado es este de la derecha. Y esa línea llega al punto medio de la base. Entonces, si esta base vale 9 pulgadas, el punto medio, entonces aquí va a ser 4,5 y 4,5 hacia arriba. Vamos a verlo. Ahí lo tiene. 4,5 sería esa distancia desde uno de los vértices hacia el punto medio de la base. Bien, si observamos la intersección entre las dos líneas, ese es el centroide. ¿Ok? Esa intersección, este punto que está acá. Ese es el centroide del triángulo. Es la intersección, repito, entre esta línea punteada y la distancia esta X barra que lo separa de la base. Esa intersección
es el centroide. Bien, ese centroide, como en la tabla azul, lo que yo tengo que buscar es el y barra, entonces quiere decir que el y barra sería esa distancia que les estoy señalando allí. ¿Lo ven? Lo voy a resaltar en rojo para que lo vean. Esta distancia. Esta distancia y barra es la distancia que hay entonces entre la intersección y el eje coordenado X. Esa distancia de aquí hasta aquí es llevar, es la coordenada Y del centroide. Es la distancia que vamos a calcular en este momento. Bien, entonces al observar el punto de intersección y trazar esas líneas trazo corto, observemos que se formó un triángulo rectángulo allí y que el vértice que queda hacia la derecha de ese triángulo forma un ángulo que yo lo he llamado alfa. Si yo le aplico funciones trigonométricas, la tangente a ese triángulo, yo pudiera decir lo siguiente, lo que está escrito acá a la izquierda de la lámina. Ok, para que me sigan acá donde estoy resaltando en rojo. Yo puedo decir entonces que la tangente de ese ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Esta distancia que está aquí, que vale 4,5. De acá sale, es este cateto opuesto que está acá. Entonces dice que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es esta distancia de 15. Por eso yo lo he colocado acá. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es lo que me daría la tangente de alfa. Pero en realidad yo no estoy interesado en calcular la tangente. A mí me interesa calcular es el ángulo alfa como tal. Bueno, entonces yo despejo es el ángulo alfa. Y en su calculadora aparece una función que se llama arcotangente. Esa es la que van a utilizar. Al utilizar la función arcotangente de 4,5 sobre 15, les da que ese ángulo es 16,6992 grados. Cuando iniciamos este curso, yo les hablé de cifras significativas. Le dije que para el caso de los ángulos íbamos a utilizar 4 cifras. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Por eso este ángulo tiene 4 cifras significativas. Es para asegurar de que el resultado pues nos dé bastante parecido. Bien, después de obtener el ángulo, yo también me percato que allí hay otro triángulo rectángulo, que es ese amarillo que acaba de aparecer. Fíjense que en este triángulo rectángulo, este amarillo, sí está la magnitud que yo estoy buscando, la que me interesa calcular, que es esta Y barra. Esa Y barra, si observan bien la figura, es este cateto opuesto que está aquí. El cateto opuesto del triángulo amarillo. Ese cateto opuesto coincide con llevar. Es el lado que estamos buscando. Entonces, decimos, ahora trabajando en el triángulo amarillo, decimos que la tangente de ese mismo ángulo alfa viene a ser el cateto opuesto. Ya sabemos que el cateto opuesto es y barra, como él aparece acá, por eso yo lo coloco acá. Es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente viene a ser este largo que estoy acá resaltando. El largo de este lado del triángulo amarillo. ¿Y ese largo cómo se calcula? Bueno, sería estos 15 pulgadas menos X bar. Observen la figura para que vean. El lado amarillo del triángulo amarillo, ¿verdad? Viene a ser los 15 menos este pedazo que está aquí, que estoy resaltando en rojo. Ese pedazo es X bar. Entonces, por ese motivo yo lo he colocado aquí. Las 15 pulgadas menos X bar. Entonces, de esta forma tenemos tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Bien, allí en realidad de esta fórmula la que me interesa calcular es la y barra. Entonces yo la despejo. Voy a despejar allí y barra. Y me queda que es tangente de alfa por, por el paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque acá este paréntesis era dividiendo a la y. Como está dividiendo, yo lo paso a multiplicar aquí al lado de la tangente. Y aquí sí lo podemos observar. Me queda entonces tangente por el paréntesis. Ya aquí lo que me queda es sustituir los valores. Sustituyo este ángulo, que yo lo tengo aquí el valor, y sustituyo esta X, que también ya la calculé. ¿Verdad? La calculé que era 5, el valor de 5. Vamos a sustituir los valores. Ahí está. El ángulo que vale 16 y la X que vale 5. Bueno, efectúo las operaciones y obtengo que la Y vale 3 pulgadas. Entonces, esa Y que vale 3 pulgadas, repito, es la coordenada Y del centroide, ¿verdad? De este punto que está acá, donde estoy señalando ahorita. 3 pulgadas. Entonces, al regresar a la tabla azul, yo coloco donde va la Y, coloco 3. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. ¿Eh? Donde va la Y, entonces yo voy a colocar el 3, que fue lo que obtuve. Entonces, volviendo acá al triángulo azul, a la figura, el centroide está ubicado aquí, pero ya yo tengo las coordenadas. La coordenada X es esta, son 5. Es un 5 positivo porque está del lado positivo de la X. Y obtengo una Y aquí. Y esa Y, una coordenada Y también es positiva porque está en el lado positivo de la eje Y. ¿Y cuánto es esta coordenada Y aquí? Bueno, este 3 que acabamos de calcular. Bien, ahora vienen son los productos. Multiplicar la X por la A, sería esta X por la A, me refiero que es el área. Y luego en esta última columna multiplico es la Y, sería este valor, lo multiplico por el área. ¿Ok? Bien, entonces vamos a efectuar esos productos. Allí tenemos el producto X barra por A y ahora el producto Y barra por A. Hago las sumatorias de área y la sumatoria de los productos XA y la sumatoria de los productos Y. Bien, ¿qué me decían a mí las fórmulas? Bueno, las fórmulas que vimos en clase tenemos esto que está acá. La, la coordenada X del centroide de la figura plana va a ser igual a la sumatoria de las áreas, o sea, la multiplicación, ¿verdad? Y va a ser igual a la sumatoria de los productos. ¿Ok? Entonces, de acá de esta fórmula, la que me interesa despejar es la X, ¿verdad? La X. ¿Por qué la X? Bueno, porque la sumatoria de área no es una incógnita, ya es un dato. Este dato yo lo tengo acá. ¿Lo ven? Es lo que acabo de calcular. Y este dato que está del otro lado de la ecuación, la sumatoria de los productos X, lo acabo de calcular. Es esto que tengo acá. La sumatoria de los productos XA. ¿Ok? Entonces, en esta fórmula que yo les estoy resaltando acá, el único valor que no conozco y es la incógnita es esta X barra. ¿Pero qué es esta X barra? Bueno, es lo que nos mandaron a calcular aquí en el enunciado del problema. Repito el enunciado del problema. Localice el centroide del área plana mostrada. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es dar las dos coordenadas del centroide de esa figura plana que nos dieron. ¿Ves? Ese es en realidad lo que tenemos que hacer para contestar. Dar las dos coordenadas del centroide de esta figura plana. La coordenada X y la coordenada Y. Entonces, esta fórmula que tenemos ahorita acá es para calcular la coordenada X. Entonces, por lo tanto, esto es lo que vamos a despejar ahorita. Entonces,
vamos a ver que como esta sumatoria de área está multiplicando a la X, pasaría a dividir al otro lado de la ecuación. Vamos a verlo. Ok, ahí tengo la fórmula de X, ahí se ha despejado, la sumatoria de área pasó a dividir al otro miembro de la ecuación. Ahora sustituimos los valores, vamos a rectificar los valores. Como esta es la sumatoria de los productos XA, entonces este numerito surgió fue de aquí, ¿ves? Observen lo que es el mismo. La sumatoria de los productos XA. 9447, 9447. Bien, eso va a ser dividido entre las sumatorias del área. Entonces, vamos a verificar que esta área pues sea esta sumatoria de área que yo obtuve acá. 131 con 12, 131 con 12. Perfecto. Entonces, efectuamos estas operaciones matemáticas y eso nos da 0,72 pulgadas. Quiere decir que la coordenada X del centroide de esta figura compuesta es 0,72 pulgadas. Bien, ahora planteamos la coordenada Y. Fíjense que son las mismas fórmulas, muy parecidas, pero claro, ahora va a ser la coordenada, los productos van a ser los YA, los productos de la coordenada Y por el área A. Bien, igualmente despejamos la Y, hemos pasado la sumatoria de área al otro miembro de la ecuación, hemos sustituido los valores, vamos a rectificar. Eh, esta sumatoria YA es la que tenemos aquí, sumatoria YA. Eso es 445,53. Aquí está, 445,53. Y el otro valor es la sumatoria de área. Aquí está. Esa sumatoria de área es la que obtuvimos acá. 131,2. Bien, al efectuar esas operaciones, hemos obtenido finalmente la coordenada Y del centroide. Entonces, finalmente, las coordenadas del centroide del área plana mostrada en la figura son 0,72 pulgadas en X y 3,40 pulgadas en Y. De esa forma, hemos dado respuesta a este problema. ¿Ok? Bien. Eh, ya recibí el mensaje de desconexión de Zoom. Vamos a continuar la clase hasta donde nos dé tiempo y después eh, nos reconectamos para entonces hablar la resolución del siguiente problema. No sé si había alguna pregunta hasta aquí. Bien, si todo está claro, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a hablar entonces del segundo problema. El segundo problema es una viga cargada, tiene una carga distribuida. Vamos a hacer el primer paso de resolución, es lo que yo llamo analizar el dibujo. Entonces vemos que hay una viga, que esa viga está sometida a una carga distribuida y que esa viga tiene dos puntos de apoyo, uno en el A y uno en el punto B. Ya nosotros vimos los tipos de apoyo y vimos que dependiendo del tipo de apoyo, eso genera una reacción. Y esa reacción, este, va a generar unas fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estamos analizando, que en este caso es la viga. Aquí el cuerpo que se está analizando es la viga. ¿Ok? Bien, entonces continuando, vamos a fijar el sistema de referencia. Lo vamos a fijar en el punto A. Allí lo vemos representado por los vectores unitarios IJ en color verde.
Y luego dice identificar las formas componentes del área. Efectivamente, como estamos viendo que hay una carga distribuida, entonces vamos a ver a qué formas básicas podemos tomar para armar esa distribución de la carga. ¿Ok? ¿Qué formas básicas nos coinciden con esa geometría que vemos allí? Entonces, bien, identificamos primero un cuadrado, lo estoy colocando en color azul para que resalte, para que lo vean. Luego identificamos una figura triangular, un triángulo recto, y por último, por un rectángulo. Rectángulo, pues, de menor tamaño. Es importante que observen en esta figura que las medidas fueron dadas en pie, ¿verdad? Es una medida de longitud del sistema inglés, en pie. Y observamos que, bueno, están las distancias, pues, desde el borde de la viga hasta el punto de apoyo hay 4 pies. Luego de este punto de apoyo a donde hay un cambio en la carga distribuida, ese, esa distancia es 6 pulgadas, perdón, pulgadas no, pies. Y de acá, desde donde hay un cambio en la forma de la carga distribuida hasta el siguiente punto de apoyo que es B, hay 4 pies, ¿verdad? Entonces, para eso son esas distancias. También es importante entender esta nomenclatura que está acá. 200 libras por pie se refiere a la magnitud ya en este borde, en esta esquina de la carga distribuida. ¿Ok? A eso significa 200. Acá en el punto B, ya la carga acá que está distribuida ya vale 200. Bien, y 100 que está acá el mismo análisis, pero en el otro extremo de la viga. Acá, en el borde de esta viga, el valor de la carga distribuida allí es 100 libras pie. ¿Ok? Bien, eso es lo que hay que tener allí presente. Entonces, ya identificamos las formas básicas en esa distribución de carga. Ahora viene llenar la tabla. Allí vemos la tabla. Igualmente esta tabla está eh, con las medidas de longitud del sistema inglés en pie, ¿verdad? El área está en pie cuadrado. La X barra, que es la componente X del centroide, X barra está en pie. Y tenemos allí el producto de X por A, que viene a ser pie cúbico. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera figura plana, que es el rectángulo. La colocamos en la columna componente, por supuesto. La columna componente va a tener las figuras planas básicas que me forman esta figura de carga distribuida. ¿Ok? Entonces, la primera figura es el rectángulo. Bien, vamos a irlo quitando de la viga cargada y vamos a analizarlo aquí aparte en el gráfico para que lo puedan ver mejor. Entonces quité el rectángulo de la viga cargada, repito, y lo he traído para acá para estudiarlo pues con más detenimiento y que ustedes puedan visualizar todas las medidas. Bien, ok. Entonces este rectángulo, fíjense que lo he dibujado a la izquierda del eje Y. Observen acá lo que les estoy indicando, ¿verdad? El rectángulo está ubicado a la izquierda del eje Y. Aquí, ¿ves? A la parte negativa del eje X, hacia la izquierda. Allí está dibujado. ¿Por qué de esta forma? Bueno, porque yo coloqué precisamente acá mi sistema de referencia, en este punto. En este vértice
en este vértice de ese rectángulo, en ese vértice allí al ladito, yo le coloqué el sistema de referencia. Obsérvenlo acá para que vean en la viga cargada de que se confirma lo que les estoy expresando. Yo coloqué mi sistema de referencia en el punto A. Pero, ¿qué es el punto A? Bueno, precisamente allí es donde termina el rectángulo. ¿Lo ven? O sea que por aquí pasa el eje Y, ¿verdad? Porque aquí fue donde yo coloqué el vector unitario J. Entonces eso quiere decir que por aquí pasa el eje Y. Entonces, bueno, como el eje Y está pasando por aquí y este es el rectángulo, entonces yo esta situación la estoy reproduciendo acá para estudiarlo. ¿Ok? Y por eso está en la parte negativa. Vamos a continuar. ¿Cuál es el alto de ese rectángulo? Bueno, los 100 libra-pie que les acabo de indicar que estaban en el extremo. Y el largo de ese rectángulo son los 4 pies, ¿verdad? Los 4 pies que me indican, estos 4 pies que están acá, ¿ves? Que me indican desde el borde de la viga hasta donde está el punto de apoyo A. ¿Ves? Esos 4 son estos 4 que están acá. Entonces, bien, como ya yo tengo el alto y el largo, entonces ya yo puedo llenar esta celda del cuadro azul, que es el área, ¿verdad? Porque ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces sería, en este caso, 100 por 4. Vamos a verlo. Ahí está. 100 por 4 es igual a 400. Bien. Seguimos. Ahora vamos a colocar en el cuadro azul esta distancia, la distancia X, dicho de otra forma, la componente X del centroide. Pero del centroide de